Recibo un cordial saludo, licenciado Javier Mena. Bueno, el tema que yo quiero compartir, ¿no? con usted es el término del colonialismo, que en el artículo que leímos se podría decir que es muy importante, ¿no? Entenderlo desde otro punto de vista, se podría decir, porque hay diferentes y muchos términos, ¿no? de colonialismo. Y bueno, entonces para empezar, quisiera no compartir primero lo que es la definición de este término, ¿no? Porque usted sabe que en el artículo la autora trata de explicar, ¿no? Este término haciendo referencia a diferentes autores como también a diferentes tomos que habla sobre la historia prehispánica, sobre cómo ha sido, ¿no? la invasión de los españoles aquí en América, cómo ha sido lo que se dice el colonialismo, de qué manera y todo eso, ¿no? Y es interesante porque hace referencia de cómo, eh, de cómo los los indios han puesto resistencia, se han podido organizar frente a esto, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Como ha sido el aporte también de la Iglesia Católica, ¿no? Aunque se podría decir que no estaba de acuerdo con la estrategia o con lo que estaban haciendo, ¿no? Los españoles. Entonces, ¿qué se entiende con la palabra colonialismo? Colonia es un territorio alejado de las fronteras de un país extranjero y dominado por este administrativa, militar y económicamente. Entonces, este viaje, este descubrimiento, ha habido, ¿no? una gran, como se dice, ha corrido mucho dinero, se ha visto, ¿no? Varias administraciones, invasión militar en cantidad. Y bueno, también he querido, ¿no? investigar un poco más sobre esto, ¿no? que es muy interesante y para poderlo entender. Y queremos saber, ¿no? cómo operaba la corona española con respecto a sus colonias. Sabemos que en ese tiempo España era una potencia, en esa época donde quería conquistar, quería ser dueño de gran parte del mundo, ¿no? Entonces, el rey Felipe II estaba a cargo que él ha dirigido, ¿no? algunas colonias, él ha mandado en América. Y bueno, para él, como todo rey, era difícil, ¿no? También poder gobernar, poder dirigir todo lo conquistado. Entonces, por eso el rey, y hay una parte dice, ¿no? Y sus consejeros decidieron establecer un sistema de gobierno local en las colonias de América, utilizando como sede la región de México o Nueva España. Entonces tenía, ¿no? también su jerarquía, se podría decir. En el propósito de este sistema era obtener mejores dividendos de las colonias. Este gobierno local estableció una y muy compleja burocracia gubernamental. Y bueno, entonces, como ya decía, ¿no? Hay diferentes jerarquías y se ha ido viendo también, ¿no? Diferentes papeles que han cumplido, ¿no? con el mandato del rey. Por ejemplo, las casas de contratación, que era una institución que administraba el comercio entre España y sus colonias. Es decir, que era otro interés también, ¿no? de la corona española de conquistar estas tierras nuevas, de enriquecerse con las riquezas minerales, con las riquezas también de la gente, porque se llevaban esclavos, ¿no? De esa manera también ha habido el Consejo de Indias, que era una institución que administraba y asesoraba sobre los asuntos concernientes al gobierno de las colonias. Y los virreinatos, ¿no? Como nosotros pertenecemos al virreinato del Perú, que eran unidades administrativas de las colonias, que esto fue extenso, ¿no? en casi toda América. Los virreyes
que tenían la mayor autoridad, ¿no? Eran representantes directos del rey. Ellos también gobernaban esos virreinatos. Y las audiencias o auditorías, que era un organismo estatal en el cual se dividían los virreinatos y que administraba y controlaba la burocracia colonial. Como aquí, ¿no? La audiencia de Charcas, que ahora es Sucre, ¿no? Luego también tenemos que entender, ¿no? De otros subtipos, que eran los oidores, que estos eran los administradores judiciales que pertenecían, ¿no?, a una institución colonial, a una audiencia, y eran como un contrapeso, ya era se podría decir, un sistema judicial, un sistema ya, como se dice, los abogados, los jueces, para que puedan, ¿no?, de una u otra manera, no aparentar que se cumplen algunos derechos y todo eso. Luego los corregidores, estos eran, ¿no?, encargados de la distribución de los trabajos indígenas en las minas. Y más que todo esto se ha visto, ¿no?, en Potosí, cómo han explotado el Cerro Rico de Potosí y cómo España no se ha beneficiado de toda esta plata que han ido explotando, ¿no? Y bueno, todo se lo llevaban hasta España, y casi no se preocupaban, ¿no?, del bienestar de la, de lo que es América, de lo que es Sudamérica, lo que es Bolivia, ¿no? En- y de esa parte también el artículo hacía referencia de que había una resistencia, ¿no?, de los indios que no estaban de acuerdo con todo esto, lo que estaba pasando, porque ellos se podría decir, en su conocimiento también tildaban, ¿no?, a los españoles que eran como unos demonios. Pero bueno, entonces de esa parte se podría decir, ¿no?, de que ha habido siempre una lucha, bastantes batallas, se podría decir, con muchas desventajas, pero por parte de los indígenas, ¿no? Luego el repartimiento, que era un sistema que reglamentaba el trabajo indígena en las minas, así como las haciendas y las obras públicas. Los cabildos, que eran compuestos por vecinos provenientes, hombres que tenían su propiedad y que eran mayores de edad y que administraban los asuntos de un pueblo. Y las capitanías generales, que eran territorios coloniales dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. Bueno, licenciado, del artículo, ¿no?, que usted que dio para que leamos, y a modo de conclusión también quisiera aportar, ¿no?, una opinión de que cuando se habla del término colonial, es muy amplio, ¿no?, para poderlo tocar, y a la vez es muy importante porque desde ahí podemos partir lo que es entender la historia de Bolivia, la historia de América, de cómo ha sido, ¿no?, la conquista. Unos lo pueden ver de mala manera, otros de buena, pero siempre, tarde o temprano, yo pienso de que sí o sí tendríamos que llegar a eso, llegar a ser conquistados por alguien, ¿no? Entonces, y, y lo que también se rescata, ¿no?, lo que decía al principio era de que la iglesia, por una parte, no estaba de acuerdo cómo eran los métodos para someter, ¿no?, a los indígenas. Ellos trataban de buscar la manera de inmiscuirse con ellos, haciendo una comparación de la iconografía con las deidades que tenían, ¿no?, los indios en ese tiempo, porque como nosotros tenemos, ¿no?, Mamajoyo, eh, los dioses incas, entonces ellos hacían, ¿no?, el dios Sol, ellos también decían que había un solo dios, entonces de esa manera, ¿no? Y es un tema muy bonito y que se puede debatir también. Bueno, entonces muchas gracias por estos 9 minutos que hemos compartido el pequeño tema sobre del colonialismo.